Entonces, estimadas, estimados, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Matías Gutiérrez Sepúlveda. Ya soy profesor de castellano y de comunicación, ya especialista en gestión y administración educacional, también especialista en el área de evaluación. Ya me desempeño actualmente como evaluador psicometrista para el área de medición y evaluación de Mateo. Y como les mencionaba, lo que queremos mostrarles hoy día es el servicio de canal digital para todos, que tiene este apellido para todos porque en realidad hoy día, como les mencionaba hace algunos minutos, no está supeditado a un sistema de gestión, es un sistema totalmente independiente. Para comenzar, comentarles que el propósito de esta cita, que ya lo hemos mencionado ya un par de veces, tiene que ver con mostrar esta herramienta, ¿cierto?, como una alternativa de evaluación centrada particularmente en los aprendizajes. Y esto desde una centrada para el aprendizaje y también centrada como aprendizaje, ¿ya? Y que se destaca por no tener la necesidad de incorporar o por lo menos estar unificado o ser dependiente, como lo decía hace un rato, a un sistema de gestión. ¿Ya? Esta es una herramienta totalmente aparte. Para comenzar, una pregunta importante y que consideramos desde el área de medición y evaluación como fundamental, tiene que ver con el por qué es importante evaluar. Si nosotros nos preguntamos esto internamente, lo preguntamos con nuestros equipos de trabajo, probablemente vamos a llegar a diversas conclusiones de las cuales ninguna es incorrecta. Por un lado, vamos a tal vez llegar a la idea de que es importante porque obtenemos datos, ¿cierto? Porque cuantificamos o también cualificamos. Ya, por otro lado, podríamos tomar como respuesta a esta pregunta porque nos permite tomar decisiones, ¿cierto? Decisiones administrativas, decisiones curriculares, decisiones metodológicas, ¿cierto? O decisiones de carácter didáctico. Ya, desde ese punto de vista, ninguna de estas respuestas es errónea, muy por el contrario, todas en su conjunto se convierten en la respuesta correcta a esta pregunta. Desde ese punto de vista, nosotros hemos buscado plantearlo desde desde dos grandes perspectivas. Por una parte, una perspectiva externa, ¿cierto? Que tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasa si nosotros trasladamos nuestros resultados a Latinoamérica a través del instrumento ERSA. Ya estos datos que ustedes ven en pantalla fueron extraídos del informe de la UNESCO del año 2020, ¿cierto? Del año pasado. Que da como cuenta, y aquí voy a poner énfasis particular en el dato que está en la esquina superior izquierda. Ya ese que dice, 4 de 10 estudiantes latinoamericanos, ¿no?, de tercer grado no pueden localizar y relacionar información explícita en un texto. Si nosotros lo trasladamos al plano nacional, probablemente nosotros lo podemos contrastar con el resultado del diagnóstico integral, ¿cierto? Que en cierta medida tiende a determinar algo muy similar. Ya los estudiantes hoy día en Chile carecen de esta capacidad en las habilidades inferiores, desde la comprensión lectora, ¿cierto?, de localizar información en un texto, que tiene que ver principalmente con la lectura superficial que nosotros hacemos. Y por antonomasia también tienen dificultades cuando se trata de habilidades de orden intermedio, relacionar e interpretar información de un texto, conceptos que están extraídos directamente de los niveles de desempeño del área de lectura entregados por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Desde ese punto de vista no resulta extraño cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a los resultados de la prueba PISA, que son en este caso resultados locales. De hecho, esta información que ustedes ven en pantalla fue extraída directamente desde el informe de la Agencia de Calidad del año 2019, desde la última prueba PISA aplicada en el país. ¿Ya? Ustedes bien saben que la prueba PISA se caracteriza primero por ser aplicada a estudiantes de 15 años, es como la norma ya a nivel internacional, y porque increíblemente Chile siempre obtiene un resultado destacado, por lo menos en la región. Ya, normalmente Chile es un país que cuenta con un promedio de resultados muy superior a países como Argentina, Venezuela, Brasil, ¿cierto? México inclusive, pero que si lo llevamos al plano del promedio, en general estamos un poquito más abajo del promedio. Y ahí bastante lejos, obviamente, de los países donde se obtienen los mejores resultados, como es el caso de China, ya en su zona de Shanghái. Ahí es donde el impacto total de esta medición alcanza prácticamente un 100% de logro. Desde ese punto de vista, la prueba PISA nos dice que el 31% de los estudiantes está por debajo del nivel 2 en esta prueba de lectura. ¿Ya? Y eso por consecuencia trae consigo la siguiente idea. Es que el estar bajo el nivel 2 en la prueba PISA se tiende a asociar a dificultades para alcanzar un mayor logro en algunas metas futuras, ¿cierto? Que tienden a estar relacionados con los estudios o con una buena carrera laboral. Desde ese punto de vista, no sé si el concepto adecuado es alarmante, pero sí es
es una alerta. Ya nuestros estudiantes hoy día, por lo menos en el área de lectura, han presentado en las evaluaciones estandarizadas, y eso también incluye, por ejemplo, el diagnóstico o la prueba CIMSE, resultados que llaman mucho la atención. Y por consiguiente, estos resultados van a impactar en las otras asignaturas. De hecho, no lo digo como profesor de lenguaje, pero es muy sabido que las habilidades de lectura son transversales a todas las demás asignaturas. Desde ese punto de vista, si nuestros estudiantes no son capaces de leer correctamente y comprender la información que están leyendo, probablemente van a tener dificultades en las demás asignaturas. Piensen, por ejemplo, en la asignatura de matemáticas, donde gran parte de las decisiones que toman los estudiantes para poder realizar una operación matemática dependen de la comprensión que ellos tienen de un problema matemático. Desde ese punto de vista, el Ministerio de Educación en el 2018 entregó un documento, ¿cierto?, a nivel nacional que todos conocemos hoy en día y que de hecho estamos poniendo en ejercicio, que es el decreto 67. El decreto 67 de evaluación, promoción y calificación, ¿cierto? Tiene las características de que busca un poco darle el vuelco a este concepto de la evaluación, ¿ya? Y quitarnos un poco de nuestra cultura evaluativa, el que toda evaluación debe decantar necesariamente en una calificación. Ya desde ese punto de vista, ahí inclusive está destacado en el cuadro, no toda evaluación debe finalizar transformándose en una calificación. Desde ese punto de vista es donde aparecen dos grandes conceptos que son tremendamente importantes hoy día y que también rescatamos desde Mateo para poder incorporarlos a nuestro sistema de evaluación, del cual estamos conversando y vamos a profundizar en los siguientes minutos. Que son, por un lado, la retroalimentación, ¿verdad? Y las pruebas formativas. Desde ese punto de vista, y aquí no lo puedo preguntar porque ustedes no tienen los micrófonos abiertos, pero se los comento desde la experiencia que hemos tenido con distintos colegios en el sur de Chile, en el norte de Chile y en la zona central. Ya por nombrar Ancud, Iquique y acá en Santiago, por ejemplo, o en Peñaflor, la cantidad de calificaciones disminuyó considerablemente después de la derogación, perdón, después de la aplicación del decreto 67. Sin ir más lejos, y sé que lo pienso hoy día, cuando trabajaba realizando clases, normalmente en mis cursos la norma era colocar de 12 a 15 calificaciones por semestre. Desde ese punto de vista, y la conclusión más lógica es, me la pasaba haciendo pruebas, porque en efecto me la pasaba haciendo pruebas. Desde ese punto de vista, era complicado resolver la situación de aprendizaje de los estudiantes, porque en realidad el análisis que se podía dar era desde el punto de vista principalmente curricular. Y obviamente dejábamos de lado aspectos como los que tienen que ver con las habilidades cognitivas o llámese dominios cognitivos. Desde ese punto de vista, el decreto 67 viene un poco a ayudarnos a poder estructurar de una forma distinta nuestros procesos de evaluación. Y si sumamos, bueno, esto igual es una situación un poco más fortuita, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la pandemia. Existen hoy día también dos grandes insumos desde el Ministerio de Educación que nosotros en el área de medición y evaluación también utilizamos bastante, que por un lado la priorización curricular transitoria, ¿cierto? Que tiene fecha de expiración hasta el próximo año, y por otro lado la progresión de aprendizajes transitorios. Ya, desde ese punto de vista, son las dos grandes cartas con las cuales nosotros elaboramos nuestros instrumentos. A modo de ejemplo, la prueba inicial, que fue la prueba de diagnóstico que ya no estamos aplicando, era una prueba que se focalizaba principalmente en medir los objetivos N1, esenciales, y los objetivos N2, integradores, del año anterior, del nivel anterior, perdón. Desde ese punto de vista, un estudiante de octavo año básico, año 2021, iba a recibir una prueba de diagnóstico de los objetivos N1 y N2 de séptimo básico del año 2020. Desde ese punto de vista, hoy día, por ejemplo, nuestro instrumento PDN2, o también llamado prueba intermedia, tiene la lógica de estructurarse principalmente con los objetivos esenciales del año 2021, que siguiendo un poco la lógica de los lineamientos referidos en las rutas de aprendizaje, son los objetivos que en la gran mayoría de los colegios se trabajaron durante este semestre. No digo en todos, porque eso dependía obviamente de cada escenario de aprendizaje en cada uno de los colegios, pero en promedio podríamos decir que la gran mayoría trabajó esos objetivos. ¿Ya? Entre comillas, por defecto en la prueba final, la PDN3 se caracteriza por evaluar los objetivos N1, esenciales, y objetivos N2, integradores del año en curso. Es una prueba un poco más completa desde el punto de vista que toma o selecciona por lo menos una carga curricular importante
de lo que se desarrolla o se va a desarrollar en lo que resta del año, obviamente incluyendo los objetivos del primer semestre. Desde este punto de vista, desde el concepto de la evaluación como aprendizaje, John Hattie, el año 2009, entregó un análisis que realizó junto a su equipo de trabajo de cerca de 50.000 papers y artículos sobre educación, en los cuales se hablaba principalmente de algunos elementos o factores que impactaban el aprendizaje de los estudiantes, tanto positivamente como negativamente. Desde esa lógica, si ustedes se fijan en la pantalla, tenemos destacado en realidad dos grandes elementos. Por un lado, las pruebas frecuentes, ¿cierto? Que tienen un valor de efecto de 0.34, y la retroalimentación, que tiene un valor de efecto de 0.73. Ustedes me van a decir, claro, pero en realidad las pruebas no impactan tanto como la retroalimentación. Punto uno, John Hattie señala que cualquier factor que impacte de 0.30 hacia arriba va a tener obviamente un impacto que podría ser medible y a fin de cuentas positivo en el aprendizaje. Obviamente la retroalimentación es mucho más efectiva desde ese punto de vista, pero nosotros hoy día en Mateo, en el área de medición y evaluación, sumamos estos dos elementos y transformamos nuestras pruebas estandarizadas a pruebas estandarizadas con retroalimentación. ¿Ya? Y eso es uno de los aspectos que les voy a mostrar cuando hagamos el ejercicio. Manteniendo esta lógica o este tema de la evaluación como aprendizaje, podemos hablar del concepto de evaluación desde dos grandes puntos de vista. Por un lado, la evaluación desde el carácter psicométrico, que tiende a relacionarse principalmente con la evaluación estandarizada, ¿cierto? Dentro de las cuales podemos encontrar TIMSS, PISA, ERCE, SIMSE o el mismo diagnóstico integral de aprendizaje. Y la evaluación de carácter edumétrico, ¿ya? Doña Tania me dice que me devuelva la diapositiva anterior, por acá. Eso mismo te iba a comentar, Matías. Perfecto. Sí, no sé si tiene alguna pregunta o está tomando algún apunte, doña Tania. Ah, estaba tomando apuntes, ya, perfecto. No sé si, Carlos, esto, bueno, va a quedar grabado, doña Tania, en cualquier caso a través de la transmisión de Facebook. Ya, por tanto, usted entra a Facebook, busca Napsis Capacita, ¿cierto? O Napsis, ¿cuál es el nombre, Carlos, de la...? En el canal de YouTube igual lo vamos a dejar, en el canal de Mateo Net. Buenísimo. Ahí también va a estar la grabación. Perdón, Mateo, me disculpa, me disculpa. Ya, voy a seguir avanzando entonces. Lo que les mencionaba, por un lado lo psicométrico tiene que ver con la evaluación a gran escala y lo edumétrico tiene que ver con algo que normalmente se practicaba a diario, ya que es la evaluación que nosotros realizamos en el aula. Ahora bien, esta evaluación, como todos sabemos, es una evaluación que tiene que estar más ligada al concepto, por ejemplo, de la observación. ¿En qué sentido? Es muy común que uno pregunte en la clase, al finalizar la clase, ¿cierto? En la etapa ya de cierre, niños, ¿alguna duda? Y también era muy común que nosotros con el hecho de mirar las caras y las expresiones de nuestros estudiantes, nos dábamos cuenta que en realidad, a pesar de que ellos nos decían, no tengo dudas, sus rostros expresaban todo lo contrario. Ese es un proceso de evaluación edumétrico, que tiene que ver, insisto, con lo que ocurre directamente en la sala de clases. Hoy día, muy por el contrario, los docentes no tienen esa capacidad, perdón, no tienen esa factibilidad. La capacidad sigue existiendo, pero la llegada, obviamente, de la pandemia, ¿cierto? La llegada de la educación no presencial, la llegada de la educación a través de ambientes virtuales, ¿cierto? Obviamente evoca que las características que poseía la sala de clases en función de la riqueza de información que entregaba el docente a través de la expresión corporal, ¿cierto? A través del uso de volúmenes o a través de aspectos como preguntar directamente a los estudiantes, hoy día lamentablemente no existe, ¿ya? Es muy probable que ustedes tengan establecidos protocolos de trabajo en sus colegios, niños, micrófono apagado, cámara encendida. Es algo muy común y que fuimos aprendiendo durante el camino, ¿cierto? El 2020 fue una etapa en la cual pudimos probablemente desarrollar una metodología de trabajo en función de los ambientes de aprendizaje virtuales o digitales. Lo que evidentemente tampoco asegura el hecho de que la recepción de información, esta interacción comunicativa que era muy, insisto, rica en la sala de clase hoy día, no existe. Desde ese punto de vista, aquí dar un dato no menor, los estudiosos de la comunicación no verbal, aquí me disfrazo de profesor de lenguaje, señalan que solamente el 7% de lo que comunicamos lo hacemos de forma verbal. Ya el resto se distribuye en la expresión, el tono de voz, la expresión corporal, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista,
Normalmente nosotros no podemos determinar el mensaje propiamente tal a través de lo que podemos escuchar desde el punto de vista de lo que se nos dice verbalmente. Hay toda una serie de elementos que acompañan el mensaje que probablemente un ambiente digital, como es una plataforma Classroom u otros, ¿cierto? Moodle, Canvas, Blackboard, etcétera, probablemente no nos van a entregar. Desde ese punto de vista, hoy día existe esta limitante. Y ahí tiene que ver un poco con este contraste de la realidad antes del COVID y la realidad actual. Ahora bien, el proceso de trabajo en función de esta gran máxima que entrega el decreto 67, ¿cierto? Que es la retroalimentación. Se tiende, o por lo menos debe ser desarrollado hoy día dentro de entornos o ambientes de aprendizaje virtual. Desde ese punto de vista, Mateo nos ofrece una serie de aspectos referidos principalmente a la flexibilidad. ¿Dónde notamos la flexibilidad? Donde el jefe de UTP tiene un entorno propio, donde el docente tiene un entorno propio y donde el estudiante también tiene un entorno propio en el cual se va a desenvolver al momento de realizar un proceso de medición. Y eso es una herramienta que normalmente en distintas plataformas no existe. Ya, eso es uno de los aspectos importantes. Nosotros, como les mencionaba hace un rato, realizamos un proceso de gestión curricular en función de la priorización. Ya, lamentablemente no tenemos la capacidad en tiempo, particularmente, de poder brindarle a cada colegio una prueba para cada colegio. Ya, nosotros nos remitimos a lo que ocurre con CIMSE, lo que ocurre con DIA, ¿cierto? Con diagnóstico integral, lo que ocurre con PISA, etc. Construimos una prueba pensada en la realidad curricular, en la etapa del año en que vamos a aplicar la prueba y es la prueba que disponemos al colegio. Con la salvedad, y aquí debo hacer la mención, con la salvedad que la prueba intermedia sí tiene dos formatos, ya porque entendemos que es una prueba que en algunos casos involucró el trabajo de ciertos objetivos de carácter esencial e integrador en formato 2020, ya objetivos que los estudiantes no lograron y que fueron incorporados a la planificación estratégica de este año. Eso es así. ¿Ya? Y por otro lado, nuestros instrumentos incorporan una retroalimentación que les voy a detallar en algunas láminas más adelante. La retroalimentación a través del servicio de canal digital para todos tiene la característica de que se estructura en base al concepto de andamiajes. Nosotros lo que hacemos es justificar cada una de las alternativas de cada una de las preguntas de cada una de nuestras pruebas, ¿ya? Y esa justificación se construye en función de dotar al estudiante de ciertas pistas, de ciertos elementos que lo puedan llevar a la respuesta correcta. En ningún caso entregamos la respuesta. ¿Ya? Además, incorporamos a nuestra construcción de las justificaciones algo que está asociado directamente al concepto de la mentalidad de crecimiento, que dice relación principalmente con estimular el aprendizaje de los estudiantes en función del hecho de trabajar desde el punto de vista académico, ¿cierto? O del hecho de estudiar también desde el punto de vista académico. En ningún caso nuestra recomendación o nuestra justificación va a incluir una felicitación porque sí. Nunca le vamos a decir al niño en nuestras justificaciones, respondiste bien porque eres muy inteligente. Ya, porque desde la lógica de la mentalidad de crecimiento, lo que eso hace es colocar al estudiante en un estado de confort. Lo que nosotros buscamos es estimular el hecho de que por su esfuerzo y el trabajo que realizó, logró alcanzar cierto nivel de aprendizaje. Y es con lo que se van a encontrar los estudiantes en cada una de las pruebas. Hace un tiempo cuando conversábamos con Carlos, con Samuel y con todo el equipo, el qué vamos a decirle a las personas en función del sistema, teníamos mucho que decir. Ya hay muchas características que son positivas, no tan solo el monitoreo desde el UTP, ¿cierto? Desde el profesor, la posibilidad, por ejemplo, de reiniciar el acceso, que según entiendo el diagnóstico integral de aprendizaje no tiene. O sea, si al estudiante se le cae internet mientras está respondiendo la prueba, lamentablemente no puede seguir. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, nosotros llegamos a la conclusión de que hay 7 grandes beneficios de canal digital para todos a través de la plataforma de Mateos que podemos comentarle hoy día. En primer lugar, un sistema de aplicación de evaluaciones online que es simple y es eficiente. Ya hace unos días conversaba con un colegio de Los Ángeles, le mostraba el sistema, le mostraba las características, y lo que más destacó, en este caso el curriculista del colegio, era que si lo comparaba con el diagnóstico integral, era mucho más amigable. Y a mí eso obviamente me llamó mucho la atención, yo no conozco la plataforma. Ya conozco algunos aspectos, los manuales, los reportes, pero la plataforma in situ, la verdad, la desconozco. Por otro lado, tenemos la homologación con datos SIGE, lo que les mencionaba hace un rato. Ustedes descargan 2 planillas,
la planilla de idoneidad, perdón, docente y la planilla de matrícula de los niveles o los ciclos que ustedes van a medir, la comparten o la hacen llegar a través del ejecutivo comercial al área de medición y evaluación, y de ahí en más nosotros generamos el proceso completo. La información rápida y oportuna. Cuando yo configure un evento, y se los voy a mostrar en algunos minutos más, le va a llegar al jefe UTP un aviso comentándole que hay un evento de evaluación disponible para ser configurado. Esto evidentemente va a estar acompañado o de un proceso de inducción realizado por el equipo de medición o de la entrega de videos tutoriales. Ya nosotros disponemos de una batería cercana a los 8 tutoriales que no duran más de 3 minutos y medio cada uno, hay algunos que son mucho más cortos, donde explicamos paso a paso qué es lo que tiene que hacer el usuario para desenvolverse dentro del sistema, dependiendo obviamente de las necesidades que el usuario tenga. Y cuando el jefe de UTP configura un evento, le va a llegar un correo electrónico al profesor avisándole que hay una aplicación asociada a su perfil que debe ser configurada. Aquí tengo que hacer un reparo, y de hecho probablemente lo voy a recalcar más adelante. Cuando ustedes descargan la planilla de SIGE, la planilla de los docentes, incorpora un correo electrónico. Para nosotros es vital que el correo electrónico sea el correo que utiliza tanto el jefe de UTP como el docente. Esto porque ese correo electrónico se va a transformar en el usuario con el cual tanto docente como jefe de UTP van a ingresar al sistema. Si el correo viene equivocado o si el correo no es el que se utiliza cotidianamente, vamos a tener ahí una dificultad. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay que salvaguardar esa característica. Existe un soporte del equipo de medición, ya en este caso el equipo de medición de Mateo. Actualmente el equipo de medición lo componen 4 personas, ¿ya? Un especialista del lenguaje, que es quien les habla, un profesor, una profesora de matemática, especialista en la didáctica de las matemáticas, un profesor de historia, especialista en la enseñanza de historia y la formación ciudadana, y un especialista de ciencias, ya especialista en evaluación y didáctica de la ciencia. Desde ese punto de vista, hemos buscado cubrir el proceso de trabajo desde por lo menos todas las áreas que involucran las pruebas que aplicamos. Y eso obviamente incluye las pruebas de formación ciudadana y las pruebas de ciencias para la ciudadanía en tercero y cuarto medio. Ya, desde ese punto de vista hemos buscado diversificar el equipo y poder atacar, entre comillas, estratégicamente los resultados desde la realidad del colegio, pero en función de cada una de las asignaturas. O sea, no sé si existe algún equipo que contiene esas características. Y además contamos también con un equipo experto, pero de carácter externo, que es quien valida el proceso que realizamos, tanto de construcción de las justificaciones como de construcción de las pruebas, etcétera, etcétera. En el número 5, reportes completos y precisos. Aquí yo pongo las manos al fuego porque nuestros reportes son los más completos que existen hoy día disponibles en sistemas de estas características. Entregamos un reporte consolidado que consolida la información en un solo archivo, en este caso de un archivo tipo Excel, ¿cierto? Una planilla CSV. Entregamos un informe por estudiante, ya que es un informe que también se consolida en función de cada una de las pruebas que rinde el estudiante, dependiendo del nivel en cada una de las asignaturas. Un reporte por establecimiento, que es un reporte de cada una de las asignaturas, pero del logro general en aspectos como los objetivos de aprendizaje, los indicadores de evaluación, las habilidades medidas, el desarrollo curricular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y además un reporte por apoderado. Ya en el caso que ustedes quisiesen utilizar esta información y entregársela al apoderado, ese reporte también contiene sugerencias desde el punto de vista de la metodología de estudio que se estructuran en función del resultado de cada uno de los estudiantes que rinden las pruebas. Ya desde ese punto de vista, por eso yo me arriesgo a decir que son derechamente los reportes más completos. Un proceso de retroalimentación de estudiantes, que esto es lo que les mencionaba recién. Cada alternativa de cada pregunta y de cada una de las pruebas contiene una retroalimentación, tipo justificación, en este caso bajo la lógica del andamiaje. Y por último, una presentación de resultados, donde el equipo completo del área de medición y evaluación de Mateo va directamente al colegio, no físicamente, hoy día no existe esa posibilidad, lo estamos haciendo de manera virtual, ¿cierto? Y nos reunimos con el equipo directivo o con el equipo docente o con el equipo directivo docente, ¿ya? Y hacemos un desglose de la información. ¿Ya? Desde ese punto de vista buscamos también entregar recomendaciones desde el punto de vista del análisis de tres grandes aspectos, perdón, de dos grandes aspectos. Por un lado, el resultado en general, focalizándonos principalmente en el logro, ¿cierto? El logro por objetivos, por habilidades, por indicadores y particularmente
por el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ya y eso se refleja principalmente en un análisis que hacemos del mapa de calor, que es un insumo que se entrega en el detalle de curso, ya donde identificamos principalmente las preguntas con menor logro y buscamos explicar el por qué ocurre esa situación con esas preguntas. Y un análisis en el cual nosotros elaboramos sugerencias en función, insisto, de cada asignatura y de cada realidad. Y eso tiene que ver también con el proceso de cobertura y particularmente de la progresión de aprendizajes. Ahí les voy a mostrar más adelante unas láminas referidas a ese aspecto. Esto tiene que ver con los instrumentos, esto es una visión que yo armé más que nada para la presentación, pero en general un instrumento en el área de medición y evaluación de Mateo contiene un estímulo, ¿cierto? Que es centralizado en pantalla. En este caso el texto se vería en pantalla grande, ya centrado para el estudiante, y una pregunta. Ya el estudiante se enfrenta a esa pregunta, la resuelve y avanza a la siguiente. Ya desde ese punto de vista, la lógica de la interfaz es bastante simple, ya no tiene mayores dificultades. Si el estudiante quiere omitir una pregunta, la omite y avanza a la siguiente o se devuelve a la anterior. Esta herramienta a nosotros nos parece súper importante y súper interesante, particularmente porque le entrega al docente la posibilidad de realizar un monitoreo constante, ¿cierto?, en tiempo real del desarrollo de una evaluación. Y si ustedes se fijan acá en el último estudiante yo tengo un botón de color rojo, pero es un tono un poquito más fuerte que los que están en la parte superior, que me permite reiniciar el acceso del estudiante a la prueba, si es que se le cayó internet, se le cortó la luz, etcétera, etcétera, sin que el estudiante pierda su avance. Ya, eso es muy importante. El estudiante no va a perder en ningún caso las respuestas que ya ha respondido. Lo interesante es que el profesor sea capaz de realizar un proceso de análisis en función de lo que va viviendo día con día. Aquí lo que les mencionaba hace un rato, la homologación de los datos de SIGE. Ya, lo importante es que ustedes con un par de clics descargan cierta información, la comparten al área de medición y se genera el proceso. Ya, ahí les voy a mostrar cómo funciona. A ustedes, jefes de UTP o al cuerpo docente, cuando estén configuradas su respectiva suite, sus respectivos eventos, les va a llegar un correo electrónico. Ya, eso es fundamental para que tengan la claridad y en tiempo lo más rápido posible de cuándo debe realizarse una gestión de configuración. Como les decía, eso va acompañado con algunos videos que explican o bien un proceso de inducción. Eso hay que determinarlo obviamente previo a la configuración inicial que hacemos nosotros. El equipo de medición, si, como ustedes ven, yo no me parezco a ninguno de ellos, pero es una foto referencial particularmente, lo componen especialistas de las distintas áreas del currículum, lenguaje, ¿cierto?, matemáticas, ciencias e historia. Nuestra misión principal, así como la de ustedes, como somos todos docentes en el equipo de medición y evaluación de Mateo, es poder brindar información que tenga un uso particular en función del aprendizaje tanto del docente como de los estudiantes. Acá el listado de los informes. Miren, en esta pantalla que se ve acá en la parte superior derecha, es la vista del jefe de UTP. El jefe de UTP también tiene la posibilidad de extraer los informes del sistema. Ya nosotros también incorporamos ahí un acompañamiento que principalmente es para poder brindarle una respuesta rápida ante distintas situaciones. Lo elaboramos principalmente con un protocolo de comunicación vía WhatsApp, ya donde ahí nos vamos comunicando en tiempo real y vamos viendo las dificultades que pudiesen suscitarse y vamos resolviéndolas rápido. De hecho, tenemos un promedio de resolución de 5 a 10 minutos por cada incidencia, y eso es bastante alto. Más aún considerar que normalmente no tenemos incidencias, y eso es una ventaja porque si bien hay comunicación, nosotros generalmente lo hacemos para informar resultados al final de cada uno de los días, como para poder informar el progreso que tiene el colegio en un proceso de evaluación. Estas imágenes que ustedes ven acá se integran, por lo menos estas tres primeras láminas del costado inferior izquierdo, se entregan en el informe por establecimiento, ¿ya? Y este, que está acá al costado derecho, en la parte inferior, es el llamado mapa de calor. Y acá nosotros vemos un poco el comportamiento de nuestras preguntas y el comportamiento de sus estudiantes en el entorno que ofrecen esas preguntas. Nosotros entregamos, como les mencionaba, un detalle alumno, un reporte, ¿cierto? Un informe consolidado, el informe de apoderado, perdón, de curso y el de establecimiento. Ya es una batería importante de información. Esta es una muestra de lo que se va a encontrar el estudiante después de que realice una evaluación, ya que es el informe de retroalimentación. Este está disponible para los estudiantes siempre y cuando el colegio así lo determine. Si bien las pruebas contienen cada una de sus justificaciones, ¿cierto? Si el colegio decide no aplicarlas dentro de la configuración del docente,
que se las voy a mostrar en algunos minutos más, se determina si esto se ejecuta o no se ejecuta. ¿Ya? Aquí el estudiante ve el estímulo, ¿cierto? Que es el texto, en este caso una prueba de lenguaje, ve la respuesta, ya en este caso le marca que es incorrecta y le da una recomendación. Debe revisar el cuadro de texto que está a un costado de la noticia, que sería acá. Y el estudiante, al volver a leer el texto en un siguiente intento, ¿cierto? Se va a dar cuenta que la información que requiere se encuentra en este recuadro. Vuelve a responder y va a responder de forma correcta, siguiendo la lógica, obviamente, de la retroalimentación. La presentación de resultados tiene dos grandes características. Nosotros visualizamos necesidades puntuales y para eso utilizamos el insumo del mapa de calor, ¿cierto? Donde analizamos las preguntas que contienen los instrumentos y el resultado de sus estudiantes en función de estas preguntas y hacemos entre comillas, un diagnóstico desde el punto de vista de las necesidades progresivas. Y para eso entregamos un análisis en función del resultado desde el punto de vista de la progresión de aprendizajes. ¿Ya? Si vamos al ejemplo que está en pantalla, tengo un octavo y un primero medio, ya ambos de lengua y literatura. ¿Ya? El objetivo, en el caso de octavo, es el objetivo esencial número 8 y en el caso de primero medio es el objetivo esencial número 8, ambos del eje de lectura. Si ustedes se fijan, en el caso del objetivo de octavo hay un 28% de logro versus el primero medio que presenta un 50% de logro. O sea, hay una distancia importante entre el logro de un objetivo en distintos niveles. ¿Qué pasa con esto? Ninguno de los dos niveles alcanza el mínimo de exigencia requerido por nuestro instrumento y requerido por el ministerio. O sea, estamos en un 50, estamos 10 más abajo, en este caso del mínimo que sería 60. Pero hay una distancia importante entre un nivel y otro. ¿Qué nos dice esta información? Que las metodologías o las estrategias o las tareas que trabajó el docente durante el curso con este objetivo tuvieron un impacto positivo cuando sus estudiantes se encontraban en el nivel siguiente. Ya eso es como, insisto, a grandes rasgos un análisis que se hace en función de ciertos objetivos que son, entre comillas, parte de la progresión de aprendizaje. Ya no todos los objetivos tienen esta característica, pero buscamos ubicar aquellos que sí la contienen. En términos de conclusiones y para ya dar pie a la demostración, eh, todos sabemos que la evaluación estandarizada busca obviamente medir aprendizaje, pero nosotros estamos también buscando que esto se transforme en una evaluación para y como aprendizaje. Ya no tan solo por el hecho de que consideramos que es fundamental que los docentes y los cuerpos directivos contengan mucha información para poder tomar obviamente buenas decisiones, sino porque consideramos que el insumo de evaluación siempre existe, siempre está presente en la sala de clase. Y ahí eso sea en ambientes virtuales como en ambientes presenciales. Ya les comenté los 7 beneficios de Canal Digital para Todos de Mateo, ¿cierto? Que busca promover la evaluación al servicio principalmente de los aprendizajes. Y otro aspecto importante es que Canal Digital para Todos no tiene la limitante de administrativa desde el punto de vista de si estoy trabajando como semestre o estoy trabajando como trimestre, como lo vienen haciendo probablemente algunos de ustedes. Esto porque su foco principal es el decreto 67, ya es prestar información y que esta información no se transforme directamente en una calificación aun cuando el informe por estudiante sí contiene una calificación. Ya, pero nosotros buscamos que en realidad el foco sea otro. Para avanzar, estimados, les voy a mostrar cómo se ejecuta este proceso. Ya yo acá voy a entrar a mi perfil de coordinador. Esto está entendiéndolo como que ustedes, por ejemplo, no sé, doña Tania, doña Bernardita, don Joan, doña Marcela, etcétera, doña Ana, me dicen, yo quiero aplicar las pruebas de Mateo. ¿Qué es lo que debo hacer? Obviamente un ejecutivo comercial se va a juntar con usted, van a llegar a algún acuerdo, etcétera. Usted va a descargar sus planillas de SIGE, ¿cierto? El área de soporte va a crear el colegio en el sistema y se me va a dar aviso a mí, me van a decir, Matías, el colegio ya está creado. Acto seguido, yo voy a crear el colegio en mi plataforma, ¿cierto? En mi perfil de coordinador logístico, y lo que voy a hacer directamente es cargar a los beneficiarios, tanto estudiantes como docentes. Ya con eso, yo tengo listo todos los insumos para poder realizar un evento. Lo que ustedes ven en pantalla es un perfil que nosotros tenemos interno que se llama coordinador logístico. Ya, coordinador logístico es un perfil que me permite crear eventos. Acá yo tengo ya disponible un evento preconfigurado, ¿cierto? Y lo que me falta es enviarlo a validar. ¿Qué significa esto? Que se lo estoy enviando ahora al jefe de UTP. ¿Ya? Acto seguido voy a actualizar mis correos electrónicos. No recuerdo cuál es el correo que tengo asociado directamente a esta suite,
porque cuando yo hago el envío desde el perfil, perdón, coordinador logístico, me llega un aviso a mi correo electrónico diciéndome, jefe de UTP, aquí lo voy a abrir, ahí está cargando, está súper lento el internet. Jefe de UTP, usted tiene disponible, no sé si se ve, lo voy a agrandar un poco, usted tiene disponible un evento para su configuración, ¿ya? O sea, yo como jefe de UTP entro a mi correo y sigo el siguiente enlace. ¿Ya? Voy a abrir el enlace, mientras tanto voy a cerrar, perdón, mi perfil de coordinador logístico. Y cuando sigo este enlace me lleva a esta suite, ya que es la suite de ingreso al sistema de Mateo. ¿Ya? Para todos, tanto jefe de UTP como docentes, siempre el usuario va a ser el correo electrónico que esté incorporado a la planilla del SIGE. Y siempre la contraseña va a ser el RUN, sin puntos, sin guión, pero incluyendo el dígito verificado. Eso también se enuncia en el correo. Ya, lo que les decía, yo ingreso a mi perfil, ¿cierto? Con las configuraciones que les mencioné, tengo que marcar la imagen en el CAPTCHA, eso es fundamental, y presiono después el botón ingresar, ¿ya? Acá voy a seleccionar mi plataforma pedagógica, voy a seleccionar mi colegio, en este caso lo tengo por Colegio Mateo 3, y voy a llegar a mi perfil de jefe de UTP. ¿Ya? Voy a aumentar el zoom de pantalla para que ustedes lo puedan ver. Y esta es la suite, esta es la interfaz que me presenta el sistema de MateoNet. Me voy a Canal Digital PDN, ya que es el sistema que tengo abierto a través de los eventos, y me voy a la sección de eventos. Ya acá el sistema me va a mostrar que tengo un evento disponible, ya que el evento que les mencionaba hace algunos minutos que era el que estábamos configurando. Luego de eso me voy al calendario, ya eso es muy importante. Me voy a la calendarización, selecciono al docente que voy a asociar, asignar a este instrumento, y luego pongo en línea y activo todo. Ay, perdón, me equivoqué. Acepto y la prueba cambia de estado borrador a estado activo. Luego de eso me voy a eventos, nuevamente a la pantalla anterior, y presiono el TIC para validar este. ¿Ya? Esos son los pasos que debe realizar el jefe de UTP. Ya, si yo tuviese un listado mucho más amplio de docentes, automáticamente podría generar una asignación directa, ¿ya? Pero acá, como tengo solamente un docente dentro de la prueba, me muestra solamente esa configuración. Luego de eso, como les mencioné, Matías, dime. consulta, esto entendemos entonces que se activa cada vez que uno aplica una instancia de evaluación. O sea, cuando yo creo el evento a través del coordinador, le llega la información al jefe de UTP y él después es quien configura su perfil. Y cuando él configura su perfil, le llega el correo electrónico al profesor, como lo que tengo ahora en pantalla. O El sea, profesor, entendemos que para que todos los que están viendo entiendan que no todos estos pasos que está mostrando Matías los van a hacer ustedes, sino que se simplifica al último paso que acaba de hacer Matías, para que claro, no lo que crean que está... tienen que hacer todos. No, 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 lo que tiene que ver con la configuración del evento, eso lo hacemos de forma interna nosotros. ¿Ya? Ustedes cuando reciben el evento hacen la asignación de los docentes, y es básicamente un proceso bastante rápido de realizar. Ya, cuando el UTP, para continuar, le envía, en este caso, el evento a los docentes, el docente va a recibir un correo electrónico, ¿cierto? Abre ese correo electrónico y aparece básicamente lo mismo, es el mismo acceso que les mostraba hace un rato, donde se le indica que tiene que entrar con su correo electrónico, ¿cierto? Con su RUN como contraseña, y vamos a hacer el ejercicio. Yo acá tengo un perfil distinto con el cual yo hago esta configuración. Selecciono, al igual como hice con el jefe de UTP, las captchas que me indica la imagen. Tengo que saltar y presiono ingresar. Luego de eso, mismo ejercicio. Selecciono el colegio, el perfil ya está definido y pongo ingresar con el rol. Ahí sí. Coloco ingresar con el rol y el sistema me va a mostrar la suite del perfil docente. Ya acá el proceso de configuración es bastante sencillo también. El docente y el UTP tienen perfiles muy similares en apariencia. Ya desde ese punto de vista no hay muchos aspectos que se puedan diferenciar. Sí, en Canal Digital PDN, el jefe de UTP configura eventos, ya el profesor configura aplicaciones. O sea, el jefe de UTP tiene el control de todo el evento y el docente solamente de las pruebas que le fueron asignadas. Ya desde ese punto de vista, acá yo tengo asignada una sola prueba. ¿Qué es lo que debo hacer acá? Entro como docente, me voy al botón de acciones y presiono el primer botón en la parte superior, editar, ¿ya? Luego de esto,
el sistema me va a derivar a la pantalla de configuraciones, ya es una pantalla bastante simple. Como este sistema no está asociado a un sistema de gestión, yo voy a seleccionar sin periodo, o sea, no tengo que definir si es primer semestre o segundo trimestre, etcétera, etcétera. Luego, en la fecha, voy a colocar una fecha más que nada para poder rellenar la información. Acá, obviamente, eso va a depender particularmente de ustedes como colegio. Ustedes pueden poner un rango de fecha siempre y cuando estén dentro de la configuración que realizamos del evento. Si ustedes en una primera instancia dicen queremos aplicar las pruebas hacia el 30 de julio, usted va a tener ese margen de tiempo para poder hacer la configuración. Luego de eso incluimos en Portal Educa, muy, muy importante para que el estudiante pueda posteriormente entrar al perfil, ¿cierto? Y poder visualizar la información. ¿Ya? Ahí sí. Y acá, miren, súper importante. Hay dos configuraciones que tienen que ver con lo que debe realizar el docente antes de la aplicación, ya antes de que el instrumento le llegue a los estudiantes. Primero, el número de intentos. El sistema le provee a ustedes de 1 a 10 intentos. Nosotros generalmente sugerimos que sean 2 con un máximo de 3. Ya esto para poder evitar que el instrumento pierda obviamente un sentido de validez. En este caso yo le voy a dejar 3 intentos. Y aquí lo que les mencionaba hace un rato, la justificación, que es lo que mostrábamos a través del sistema de retroalimentación. Usted puede configurar que la justificación aparezca siempre, o sea, con cada finalización de cada intento va a aparecer la justificación, ¿ya? Que aparezca después del último intento. Para el ejemplo, yo tengo 3 intentos, cuando finalice el tercer intento me va a aparecer el reporte, o que no aparezca nunca. Ya esas son las 3 grandes alternativas que usted tiene. Voy a dejarlo en este caso como siempre. Ya cuando tengo todos esos datos configurados, presiono el botón siguiente. Ah, perdón, aquí me cometí un error. A ver si me permite ahora. La hora me dice mayor a la actual. Debería, algo configure mal acá. Lo voy a hacer súper rápido, denme un segundito. A ver, voy a actualizar porque algo configure mal. Denme un segundo y lo voy a volver a realizar. Vamos a poner la fecha de ayer mejor, la hora, la fecha de cierre, la hora la voy a dejar igual, voy a poner la cantidad de intentos que eran 3, la configuración siempre, ahí sí, perfecto. Ya, luego de eso, de que presiono siguiente, yo cometí un error con la fecha de final de configuración, la coloqué pasado el tiempo que estaba el evento, presiono finalizar. Y ahí es donde me aparece el listado de los estudiantes. Con esos pasos, yo ya tengo configurada la prueba. Ya lo sé porque tengo una fecha de aplicación inicial, una fecha de término, y además tengo este icono al costado derecho que me indica que el portal Educa se encuentra disponible. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que les estaba mostrando, ustedes tienen distintas alternativas dentro del perfil docente. Una de las más importantes, o una de las que más destacamos nosotros, por un lado es el link, ya donde usted genera un enlace directo, y este enlace usted lo copia, por ejemplo, en su suite de Classroom, y los estudiantes pueden entrar directamente por ahí, ¿ya? Pero nosotros ahí no lo sugerimos, porque la idea es que el estudiante pueda ver el reporte de retroalimentación. Y la otra alternativa es el control. Ya el control es lo que les mencionaba hace un rato, donde me permite visualizar en tiempo real, ya qué estudiantes están interactuando en el sistema, cuál es su resultado, ¿cierto? Y poder eventualmente comunicarme con el estudiante desde el punto de vista del docente y decirle a lo mejor, Bárbara, por favor revisa las preguntas de la 1 a la 5, vuelve a leer el texto, ¿cierto? Pon reparo en algunas características, tal vez sea un texto narrativo de los personajes para responder y vuelve a intentarlo. Ya, eso es lo importante de esta herramienta, que me permite generar un proceso de gestión directa con el estudiante en función, obviamente, de un sistema de comunicación que se maneje en el colegio y poder dar un feedback rápido, ya aprovechando que tengo, por ejemplo, configurados 3 intentos y que en el caso de la estudiante Kim Dalton tengo solamente un intento finalizado. O sea, ella tiene la posibilidad de responder 2 intentos más, ¿ya? Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y cómo lo hacen los estudiantes? ¿Ya? Acá yo voy a ir a la carga manual, que es otra herramienta también importante donde el docente podría
cargar las respuestas del estudiante, si es que el estudiante, por ejemplo, no tiene internet, ya no tiene cómo conectarse, el profesor le envía la prueba en formato PDF, y el estudiante después reenvía las respuestas para que el docente las incorpore en esta hoja de respuesta. Ya esa es una alternativa que podemos utilizar en función de esta parte que tenemos de estudiantes que a lo mejor no tienen una conexión fluida. Yo acá voy a copiar un run del estudiante, voy a abrir una pestaña de incógnito, más que nada para poder mostrarle a ustedes cómo es el flujo completo, y voy a ingresar a Portal Educa. En Portal Educa, el estudiante coloca como usuario su run, ¿cierto? Sin puntos, sin guión y sin el dígito verificador, y como contraseña coloca su run sin puntos, sin guión, pero incluyendo el dígito verificador. Este formato lo hacemos más que nada para poder evitar que exista alguna dificultad con las claves de los estudiantes. Ya no usamos el correo con los estudiantes ni otro tipo de datos, porque el run no va a cambiar. Ya, y si el estudiante no realiza un cambio de clave, no vamos a tener dificultades con ingresar. Y eso lo incluye usted desde el punto de vista de poder a lo mejor acceder a un reporte de retroalimentación. ¿Ya? El estudiante se enfrenta a este perfil, ¿cierto? Al perfil de Portal Educa, se va al costado izquierdo a mis evaluaciones, selecciona la asignatura en la cual tiene una evaluación configurada, que podrían ser eventualmente las 4 asignaturas, ¿cierto? Y se va en este caso a la prueba que está configurada, ya que es la prueba en este caso que tengo acá en primera instancia. Presiono aplicación en línea, esto obviamente asumiendo el papel de que soy un estudiante, y el sistema me va a derivar al ingreso a la prueba. Acá es súper simple, como muestra el ejemplo, el estudiante coloca su run sin puntos, con guión e incluyendo el dígito verificador, y presiona el botón ingresar. Luego de eso, comienzo mi evaluación y empiezo a responder. La prueba que ustedes van a ver en pantalla es una prueba que más que nada configuramos a modo de ejercicio, tiene características de ser un instrumento multinivel, ya es una prueba que aborda 3 reactivos de primero básico, 3 de segundo, etcétera, hasta llegar hasta octavo. Ya por eso contiene 24 preguntas. El estudiante lee el texto, como ustedes ven son textos bastante breves, ¿cierto? Buscamos simplificar los textos, más que nada porque al ser entornos virtuales los estudiantes tienden a lo mejor a desmotivarse o a presentar un desgano, principalmente en la lectura, ¿ya? Y preguntas bastante breves y acotadas en cantidad. Son, como ustedes ven, 3 preguntas por cada uno de los textos, ¿ya? Acá yo voy a responder súper rápido, así que por favor no me estén juzgando, ¿ya? Probablemente voy a cometer muchos errores, pero quiero que ustedes aprecien cómo se desenvuelve la interfaz. Si yo quisiese volver a leer el texto, presiono acá el botón leer texto y el sistema me vuelve a mostrar el documento, ya, o el estímulo. Y otro punto importante, si ustedes se fijan, todas las preguntas tienen 3 botones, anterior, omitir y siguiente. Ya, si yo quiero omitir esta respuesta, la omito y avanzo a la siguiente. Ya, desde ese punto de vista, todas las preguntas, insisto, presentan estos 3 botones, a excepción de la última pregunta. Mis disculpas por el ruido de fondo, está mi hijo jugando en la habitación. Voy a avanzar rápido porque quiero que lleguemos a la pregunta final. Ya la pregunta final tiene una característica distinta. Si ustedes se fijan, todas decían anterior, omitir, siguiente, y la pregunta final de la prueba tiene anterior, omitir y finalizar. ¿Ya? Lo que significa que cuando el estudiante responde la última pregunta y presiona finalizar, el sistema recién ahí le va a contar un intento. ¿Ya? Eso es un punto, insisto, súper importante. Ahora, ¿qué debería hacer yo como estudiante? Ya finalicé un intento, por lo tanto vuelvo a mi perfil de Portal Educa, actualizo, vuelvo a la evaluación, ¿cierto? Y me aparece el informe de retroalimentación. Ya considerando, insisto, que tengo todavía 2 intentos más. Acá el sistema me dice que tengo 9 respuestas correctas de 24 preguntas. ¿Ya? Y lo que yo debería hacer es particularmente revisar las preguntas, ¿cierto? Revisar la retroalimentación y eventualmente volver a intentar realizar la prueba. Ya eso es con respecto al perfil del estudiante. Ahora bien, voy a hacer otro ejercicio ya como para poder cerrar un poco el flujo. Me voy a devolver a la pantalla del jefe de UTP, porque como les mencioné hace algunos momentos, ustedes pueden, independientemente y también en compañía del equipo de medición y evaluación de Mateo, realizar una generación de reportes. Ya eso es
nosotros igual buscamos acompañarlo en el proceso porque sabemos que muchas veces interactuar con ambientes digitales puede causar ciertos resquemores, ¿cierto? Por lo tanto, sugerimos los pasos, entregamos videos tutoriales y eventualmente podemos realizar en conjunto esta generación de reportes. Cuando usted como colegio ya tiene determinado que no va a seguir evaluando más estudiantes, porque evalúa a lo mejor un 80% del colegio o un 90%, como ocurrió en la mayoría de los casos, se va a su perfil, ¿cierto?, de MateoNet, a la pantalla de Canal Digital PDN y a la pantalla de resultados, ya que sería la última etapa que ustedes deben realizar. Ya, este evento que ustedes ven acá abajo ya lo finalicé, de hecho era un ejercicio que teníamos preparado para ustedes, y este es el evento que está en curso. Ya, yo en un momento realicé una prueba, ¿cierto?, de un estudiante y me aparece un finalizado. Ya tengo 6 estudiantes disponibles, perdón, 6 evaluados disponibles, 6 evaluaciones disponibles, porque solamente lenguaje, ¿cierto? Ningún ausente, y el número de finalizados sería en este caso un solo finalizado. Y ahí el porcentaje de avance es 16%. Todos estos indicadores los tiene disponible el jefe de UTP, ya eso es un valor tremendamente importante, sobre todo porque el jefe de UTP debe estar considerable, o sea, recurrentemente, perdón, monitoreando el proceso de trabajo que se da en función de un evento. ¿Qué es lo que sugerimos nosotros? Que cuando ya se determina, en este caso el proceso de evaluación, ya decidimos cerrarlo, nos vamos a las acciones y ponemos corrección automática. ¿Ya? Acto seguido, el sistema me pregunta a qué correo quiero que me llegue el aviso ya del cierre del evento. Yo lo coloco acá, acepto, y el sistema empieza a generar los reportes. Ya cuando los reportes se van a finalizar, ¿cierto? El sistema me va a avisar. Ya me va a llegar un correo diciendo que los reportes se encuentran disponibles. Acto seguido me voy a las acciones y presiono despliegue de informes finales. Y acá yo voy a poder descargar en un zip, en un archivo comprimido, todos los reportes disponibles de mi evento de evaluación. ¿Ya? En general, ese es el recorrido que se debe realizar. Obviamente hay algunos hitos que son importantes dependiendo del perfil. Yo les mostré todo lo que se hace, ¿cierto? Desde que nosotros configuramos, cuando configura el jefe de UTP, configura el docente, aplican los estudiantes y finalmente se generan los reportes del jefe de UTP. Así que eso sería por mi parte, estimado Carlos y estimada convocatoria. Los escuchamos. Bastante completa la plataforma en relación a cómo empezó a gestarse el canal digital que está disponible en Mateo. Con todo esto nuevo, se han hecho hartos esfuerzos del área, ¿no es cierto? Tú, René, quienes están encargados también desde el área técnico-pedagógica en cuanto a entregar una herramienta completa a los usuarios. Y básicamente el canal digital para todo viene acá a suplir, ¿no es cierto?, el no contar con una plataforma de gestión, que a algunos no les gustaba tener plataformas de gestión, pero sin embargo acá el canal digital para todos, a ustedes ya les da la posibilidad de poder contar con una herramienta, ¿no es cierto?, de evaluación sin necesidad de tener una plataforma de gestión, ya que todo el trabajo lo va a hacer el área correspondiente. No sé, ahí tú, Matías, si me puedes apoyar también en Sí, o eso. sea, hay gran parte de las labores que tienen que ver con configuración y acompañamiento que las realizamos nosotros. Obviamente hay una parte que tiene que ver con la independencia y la autonomía del colegio, que es la gestión ya directamente de las aplicaciones. Ayer, por ejemplo, salía la comparación de que esto es muy similar a Google Forms, ¿ya? Entre comillas, porque Google Forms no requiere de una plataforma de gestión, ¿verdad? Se articula y se configura, si bien con bastante complejidad en términos del tiempo que hay que dedicarle, ¿ya? Pero hay otras diferencias que son sumamente importantes y que no podemos dejar de recalcar. Google Forms, si bien cuenta con la capacidad de realizar retroalimentación, es de carácter analógico. Nosotros ya tenemos ese proceso abordado, o sea, todas nuestras preguntas y todas nuestras alternativas ya tienen esa justificación incorporada. Google Forms entrega gráficos, estamos totalmente de acuerdo, pero el análisis, el desglose de la información que realizamos en la presentación de resultados, evidentemente es un punto a destacar.
Ya otro aspecto importante es la cantidad de reportes que nosotros entregamos. Google Forms entrega, si no me equivoco, reporte por pregunta, un reporte individual y un reporte general. Nosotros hacemos un desglose tremendamente específico de toda la información que el colegio necesita en función de este proceso de evaluación. O sea, hay muchos elementos y muchas características que nosotros consideramos que realmente son una oportunidad tremendamente positiva y en la cual obviamente invitamos a los colegios a conocer la herramienta y ahí, Carlos, entiendo que tú tienes algún aviso que dar. Claro, mira, básicamente acá también a las personas que son clientes ya de Mateonet, que tienen la plataforma, esto también se integra. De hecho, la ventaja que nosotros estamos mostrando el día de hoy es que ustedes pueden tener este servicio sin necesidad de tener la plataforma, como también estar conectados con la plataforma de Mateo. No necesariamente acá nosotros estamos entregando el servicio para que no la tengan, sino que para los clientes que ya la tienen, en los webinars anteriores que hemos hecho hemos mostrado cómo se integra, ¿no es cierto?, el canal digital a Mateo, a los clientes que están acá presentes para que lo tengan en consideración también. Nosotros lo que hacemos, ¿no es cierto?, es mostrar esto para que ustedes lo conozcan y también darle la posibilidad a que puedan probar esta herramienta. De hecho, hay clientes que ya lo han probado, hay clientes que ya han hecho alguna evaluación y es por eso que también nosotros dejamos abierto a quienes quieran probarla, lo puedan hacer, nos pueden contactar, ¿no es cierto? A través del correo electrónico que está acá, o, ¿no es cierto?, también les va a llegar un correo cuando finalicemos el webinar, en donde también se les invita a hacer consulta, y ahí también dejaré la invitación para que prueben un nivel, para que prueben un nivel de la plataforma de Canal Digital, no solamente a las personas que están acá en el webinar presente, sino también a la gente que lo va a ver en Facebook, la gente que lo va a ver en YouTube también esta presentación, quienes quieran eh, ver la posibilidad o conocer la herramienta, lo invitamos a que puedan contactarnos. Por Claro, el tiempo, Matías, si tú puedes comentar también qué pruebas son las que se vienen ahora, por la eventualidad, ¿no es cierto?, por calendario. sí, lo que les mencioné durante la presentación, hoy día ya estamos en el proceso de aplicación de PDN2, ya que es una prueba intermedia, ¿cierto? Que mide principalmente objetivos de carácter N1, objetivos esenciales. Ya hay un formato 2, entre comillas, que tiene características que incorpora algunos objetivos del año 2020. Ya también en ese sentido objetivos N1 y en algunos casos objetivos N2 como en el área matemática, que es bastante diversa. Ya desde ese punto de vista, nosotros, más allá del proceso de PDN2, también incorporamos un ensayo de medición nacional, ya que es un documento tipo SIMSE, ya que también busca incorporar este proceso de medición a un ala distinta. Ya sabemos que ensayo de medición SIMSE también es un aspecto súper importante, considerando que también se va a ir evaluando. Ya desde ese punto de vista, el diagnóstico integral, insistimos, ofrece algunos insumos de evaluación. Obviamente, nosotros buscamos acá disponer de todos los niveles y de todas las pruebas nucleares, particularmente. Así que desde Yo le ese dejo punto de la vista, invitación abierta también a César, a Iván, si es que puede, a Samuel, a que nos den su impresión a cómo ven esta herramienta y cómo la van a tomar los clientes, ¿no es cierto?, que se le está presentando el día de hoy. No sé si está por ahí César, Samuel, Iván. Sí, bueno, particularmente yo pienso que es una excelente herramienta de medición y evaluación. El hecho de tener no solamente lenguaje de comunicación y matemáticas, sino también pruebas de historia, geografía y ciencias sociales, bien, de ciencias naturales, eso le da un gran valor agregado. El hecho de no depender necesariamente de una plataforma de gestión, ¿ok? No casa al posible o al interesado, no lo tiene que casar con la plataforma Mateonet. Es un servicio totalmente independiente y
la reportería y la asesoría y el feedback que te entrega el equipo de profesionales que está detrás de estas pruebas de medición, estas pruebas de nivel, oye, eso no tiene precio realmente. No, sin duda. De hecho, es solamente uno de los servicios que tiene Mateo. Así que también la invitación ahí, Samuel, no sé si tú quieres aportar algo también. Sí, un poco a lo que tú comentabas, Carlos, esto viene a complementar y a fortalecer aún más la plataforma Mateo.net. Y creo que es un instrumento o un servicio que requiere, que va a ser muy demandado. Entonces invitamos a todos a que consulten todo lo que es precio, condiciones, por ahí Matías explicó forma de aplicarse, pero tenemos precios muy, muy a borde del mercado. Bueno, Mateo siempre se ha caracterizado por ser la plataforma más conveniente del mercado, y en esta oportunidad nos vamos a quedar atrás. Entonces nos invitamos a los clientes a que por favor coticen con nosotros y lo prueben. Ahí Matías presentó una herramienta súper potente que viene a complementar las necesidades de hoy en día del mercado. De hecho, Gracias, por chicos, estar presente o ver el video, como comentaba yo, contáctenos si es que la quieren probar sin compromiso y prueben un nivel para ver cómo son las pruebas. Acá Samuel, César, Iván, Matías, todo el equipo los van a orientar, los van a apoyar y les van a mostrar la utilidad que tienen. Sí, yo dejo la invitación hecha a Tania, que nos agradecía la presentación. Insistimos, sin compromiso, obviamente. Para nosotros es muy importante que ustedes prueben el sistema, ya sin costos asociados, por lo menos dentro de un nivel para las 4 asignaturas, y puedan conocer lo que implica el tiempo que tarda, ¿cierto? Desde que nosotros comenzamos hasta que entregamos la presentación de resultados, que es la etapa final, el proceso de acompañamiento, ¿cierto? El proceso de soporte que brindamos, etcétera, etcétera. Ya de esa lógica, créannos que estamos totalmente abiertos a poder comenzar procesos de evaluación, porque sabemos que es tremendamente importante para aportar al aprendizaje de los estudiantes y también de los docentes que forman parte de los establecimientos educativos. Así que totalmente disponibles a cualquier consulta. Como decía Carlos, ahí está el teléfono, correo electrónico, ¿cierto? Y también este video va a quedar disponible en YouTube y también a través de Facebook, ¿verdad, Carlos? Sí, así que cualquier persona que vea el video, quiera conocer el servicio, nos contacta y la vamos a poder orientar. Bueno, nada más que agradecerte a Matías, agradecer a Samuel, a César y a Iván que estuvieron presentes también. Vamos a seguir haciendo webinars para las personas y clientes que estén, ¿no es cierto?, interesados y quieran conocer más acerca de la plataforma. Este año nos pusimos como esa meta, hacer más webinars, acercarlos más a las herramientas que tiene Mateo. Muchos las desconocen, no todos conocen todo, así que esa es la idea, que ustedes puedan conocer este año gran parte de las herramientas que tenemos a su disposición.